Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer estos conejitos que nos pueden servir como decoración de la mesa en esta temporada. Aquí dentro podemos, por ejemplo, poner los cubiertos o una servilleta. Los conejitos tienen 18 centímetros de altura. Están realizados con un hilo del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Gastamos un poquito menos que 50 gramos del hilo. Primero vamos a hacer la cabeza, formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico, cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas cerradas, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador, aquí hacemos un punto deslizado, el extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo, subimos una cadeneta, marcamos el punto, en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Un aumento. Dos aumentos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7 y 8. 8 aumentos y cerramos la vuelta. Subimos una cadeneta. Vuelta número 4, subimos una cadeneta, marcamos el punto. Aquí el motivo de 2 puntos bajos y un aumento repetimos solamente 6 veces. 1 y 2 y un aumento. Uno, dos. Un aumento. Tenemos 2 repeticiones. Tres repeticiones. Cuatro repeticiones. 5 repeticiones.
y 6 repeticiones. El resto de los puntos se queda sin tejer. Aquí la vuelta terminamos con un punto deslizado. Cortamos el hilo bastante largo. Y sacamos el punto. Ahora vamos a ver cómo hacer el cuerpo. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto. Hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas cerradas. Todas las vueltas cerramos con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Aquí hacemos un punto deslizado y todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta. Después de la cadeneta marcamos el punto. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. Un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, seis aumentos, siete aumentos, y 8 aumentos. El punto que nos queda es punto deslizado. Este punto no se teje, saltamos este punto y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Subimos una cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 3, el motivo que repetimos 8 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 4, subimos una cadeneta, marcamos el punto. El motivo que repetimos durante toda la vuelta es 2 puntos bajos por separado y un aumento. 2 puntos bajos por separado y un aumento. Dos puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. Al terminarla deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 5, el motivo que repetimos 8 veces es un aumento y 3 puntos bajos. Esta vez el motivo vamos a empezar con un aumento. Un aumento, 3 puntos bajos. Un aumento y 3 puntos bajos. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 6.
Tejemos 4 puntos y un aumento. Cuatro puntos, un aumento. Ahora vamos a tejer 2 puntos medio altos por separado. 5 puntos bajos. Y 2 puntos medio altos por separado. Un aumento de puntos bajos. 4 puntos y un aumento. Cuatro puntos, un aumento. Repetimos una vez más, 4 puntos, un aumento. Dos puntos medio altos por separado. Marcamos el punto medio alto. Aquí colocamos el primer marcador. Hacemos otro punto medio alto. 5 puntos bajos. Y 2 puntos medio altos por separado. 1 y 2. Un aumento de puntos bajos. Ahora colocamos otro marcador después del punto medio alto. Entonces saltamos el último punto y en el penúltimo punto colocamos otro marcador. Deberíamos tener 10 puntos contando con los puntos que tenemos marcados. Y continuamos. 4 puntos bajos y un aumento. 4, un aumento. Esta es la última vuelta de esta pieza, porque vamos a hacer otra pieza igual que esta, pero sin cortar el hilo. Aquí cortamos el hilo, enhebramos una aguja. Y cerramos la vuelta de esta manera. Escondemos el hilo. Y hacemos otra pieza igual que esta, pero sin cortar el hilo. Vuelta número 3, el motivo que repetimos 8 veces es un punto y un aumento. Un punto, un aumento. Un punto,
un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. En esta vuelta aumentamos 8 puntos, al terminarla deberíamos tener 24 puntos bajos. Esta es la segunda pieza. Esta es la primera y esta es la segunda. Aquí también vamos a colocar dos marcadores, pero aquí vamos a marcar la primera parte donde tenemos los puntos medio altos. Entonces vamos a colocar dos marcadores aquí después del aumento. Y aquí contamos 10. Y colocamos otro marcador. Tenemos 10 puntos, igual que en esta pieza. Ahora dejamos de momento esta y aquí vamos a coser la cabeza. Pero la vamos a coser por el revés. Porque al coser las dos piezas dejamos las dos partes del revés dentro, entonces la cabeza tenemos que coser para que quede por el derecho, hacia afuera. Entonces dejamos esta parte que tiene el hilo sin cortar y ahora enhebramos una aguja y la tenemos que coser entre los marcadores, sin coser el punto donde tenemos el marcador. Entonces empezamos en el siguiente punto. Y ahora vamos a unir el cuerpo. Seis puntos tenemos en un lado, entonces aquí también tenemos que empezar en el sexto punto, contando desde el marcador. Y 6. Desde aquí vamos a empezar a unir las dos piezas. Subimos una cadeneta. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora el punto donde tenemos los marcadores. Podemos retirar los marcadores. Y aquí también tejemos un punto bajo.
Ahora vamos a tejer un punto deslizado en la costura, en la unión, un punto deslizado en el primer punto de la cabeza y ahora continuamos en punto bajo alrededor de toda la cabeza. Y por este lado igual, primero tejemos un punto deslizado, otro punto deslizado en la parte de la costura y ahora empezamos donde los marcadores, a unir el cuerpo. Y continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Aquí para terminar la vuelta también vamos a tejer un punto bajo en el punto deslizado. Así que tejemos este punto, cortamos el hilo, enhebramos una aguja. Y cerramos la vuelta. Escondemos el hilo. Ahora vamos a ver cómo hacer las orejas. Formamos el primer punto. Hacemos 8 cadenetas. Marcamos la última cadeneta. Vamos a tejer 7 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto. Un punto deslizado en el mismo sitio donde el último punto bajo, una cadeneta y ahora vamos a tejer una vuelta alrededor de toda la pieza. Tejemos un punto bajo, el extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo, otro punto bajo y un punto bajo más. Tenemos 3 puntos bajos seguidos. Ahora un aumento de puntos medio altos.
3 puntos bajos por separado. Ahora, en la cadeneta que hemos saltado aquí por detrás, vamos a tejer un punto bajo, una cadeneta, un punto deslizado en la parte delantera del punto bajo, aquí un punto deslizado y otro punto bajo en el mismo sitio, en la misma cadeneta. Ahora pasamos al otro lado, empezamos donde tenemos el marcador, tejemos 3 puntos bajos por separado, un aumento de puntos medio altos, y 3 puntos bajos por separado. Para terminar, un punto deslizado. Cortamos el hilo bastante largo. Hacemos otra oreja igual que esta. Ahora vamos a coser las orejas. Y ahora la cola voy a hacer del algodón, la podemos hacer también con ganchillo, así que aquí tenemos que formar una bolita. Y la pegamos. Así queda la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado el tutorial, lo podéis compartir con vuestros amigos y amigas. Así puede llegar a más personas que les gusta tejer. Muchas gracias y hasta la próxima.